¿Alguna vez has cometido un pecado que has terminado por decir, voy a dar una ofrenda por el pecado que cometí hoy? Hoy ofendí a mi hermano y por tanto, cuando vea a un pobre lo ayudaré para que se me perdone el haberle ofendido a mi hermano. Estamos muy equivocados, hermanos, cuando creemos que podemos curar ese pecado con una ofrenda. El pecado fue curado cuando Dios dio la vida por ti y por mí en la cruz. El sacrificio vale para todo el que crea en su nombre, pero aquel que peca voluntariamente después de haber recibido todo el conocimiento, ya no vale el sacrificio por el pecado. Hermanos, hay un profeta llamado Ageo que nos dijo, del capítulo 2, versículo 12 al 14, si un hombre lleva carne consagrada envuelta en un traje y con este roza pan, comida, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará también todo esto consagrado? Ellos respondieron, no. Ageo prosiguió, ok, si tú traes algo consagrado a Dios al templo y tocas todo lo que vas tocando en tu camino no es consagrado. Y luego dice, si uno en cambio queda impuro por haber tocado un cadáver, o sea que en aquel tiempo todo el que era impuro estaba apartado de la ciudad y no podías tocar a nadie, y si estabas impuro tenías que decir soy impuro, y si tocas a alguien te apedreaban. O sea que cuando una persona era impura hasta la tarde tenía que lavar sus ropas, bañarse para volver a ser puro. Entonces, si uno en cambio queda impuro por haber tocado un cadáver y roza luego algunas de estas cosas, ¿quedarán todas impuras? Los sacerdotes le dijeron esta vez que sí. O sea que si tú eres impuro y tocas lo que toques se va a poner impuro en la ley, ¿verdad? Hablando de la ley. Entonces le dijo, Ageo, así le sucedía a este pueblo, y así es esta nación delante de mí. Palabra de Dios. Todas sus acciones son impuras, y entonces todo lo que aquí ofrecen es impuro. O sea que nosotros, si ofendemos a nuestro hermano, odiamos a nuestro hermano, no podemos ir a ofrendar algo porque la ofrenda viene siendo impura. Hermanos, Jesús purificó todas las cosas. Él purificó todas las cosas. Todos los apartados, todos los impuros, cuando Él vino a caminar con los hombres, todos querían tocarlo para liberarse de la impureza. Jesús nos purificó con su sangre. Cuando nos bautizamos en su nombre, nos purificamos y nos da un Espíritu Santo para empezar una vida nueva. Y una persona que estamos buscando el camino de Dios y que Él nos da Espíritu Santo, no buscamos ofender ni a nuestro enemigo. Ni a nuestro enemigo buscamos ofender. Mateo 5, 21 al 26. Jesucristo les decía, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás, aclarando que en este pasaje de la Biblia
los sacerdotes, la religión católica, hablan del purgatorio. Ellos dicen que aquí habla del purgatorio. O sea, se inventan cosas que no existen. Ya luego les explicaré por qué, pero pues ellos hablan que... Sí, mejor luego les explico. Pero vamos a hacer el tema como yo lo estoy dando, a como es verdad. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano es cosa que merece juicio. Aquí está hablando de que no matarás, porque si matas irás a un juicio en el cual te irás a la cárcel, en esta vida y en la otra. Pues hay algunos asesinos que se han arrepentido y se han vuelto a Dios y han pagado cárcel, pero en adelante, después de arrepentirse, han dedicado su vida a Dios. Y ellos pues han sido perdonados. Ellos no van a ir al disque purgatorio, ¿verdad? Entonces, si aquí está hablando de la cárcel, y ya después les dice Dios: pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano es cosa que merece juicio. Porque hay una persona que se enoja con su hermano, es una persona impura, porque comienzas a alimentar al ego, a la ira, al odio, y cualquier cantidad de levadura fermenta toda la masa. Si tú odias a tu hermano, fermentas todo tu cuerpo y eres impuro. Si uno se enoja con su hermano es cosa que merece juicio. ¿Por qué? Porque Jesús es luz, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y si tú eres de la luz, no te tienes que enojar con tu hermano, porque si te enojas, eres de las tinieblas. Y por ser de las tinieblas no eres de la luz, porque no conoces la luz. Porque el que conoce la luz no se enoja con su hermano. Y todo aquel que va a la luz, Jesús, no habrá juicio para él. Jesús lo dijo. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal supremo, si merece ser arrojado al fuego del infierno. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado al tribunal supremo. Si lo han tratado renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, tienes algo con tu hermano, la ofrenda que vas a dar es impura. Ve y perdona a tu hermano, purifícate el alma y después ofrendarás a todo el que quieras. Pero que la ofrenda no digas es porque pequé, voy a ofrendar, porque la ofrenda sería impura. Purifícate el alma. Te digo por qué, porque Dios no pide ofrendas. No pide ofrendas por el pecado, porque Dios lo que pide es obediencia. Y vamos a ir a 1 Samuel. Primera Samuel 15, versículo 22 al 23. Samuel le contestó: ¿piensas acaso que a Dios le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio, y la fidelidad más que la grasa de los carneros. ¿Tú crees que Dios, que es dueño de todas las cosas, te va a pedir a ti una ofrenda? ¿Tú crees que te va a decir: ayuda a los pobres porque pecaste, cuando de Él es todo lo que existe y Él los puede ayudar? Dios está pidiendo obediencia.
Dios no te está pidiendo que des la ofrenda. ¿Sabes por qué damos ofrendas? Porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos un Espíritu Santo que Dios nos da, y al tener un Espíritu Santo buscamos ayudar a los que no tienen, y buscamos dar al pobre, no porque pecamos y ahora vamos a curar nuestro pecado con una ofrenda. Dios pide fidelidad y obediencia. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría, ya que rechazaste la palabra de Dios. Dios te echa de la realeza. Dios te está pidiendo obediencia. Él no te está pidiendo que ayudes por tu pecado. Purifícate el alma, nace de nuevo con la sangre de Cristo. Muere a esa persona pecadora y comienza a temer a Dios, comienza a obedecerle. Y de ahí en adelante todas tus ofrendas serán puras. Y podrás ofrendar por amor y no por desobediencia. Oseas 6. Oseas capítulo 6, versículos 6 al 7. Porque me gusta más el amor que los sacrificios, y el conocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego. Pero ellos no cumplieron mi alianza en Adán, pues allí me traicionaron. Porque me gusta más el amor que los sacrificios, y el conocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego. En aquel tiempo, los holocaustos y sacrificios debían hacerlos cuando alguien pecaba involuntariamente. Cuando pecaban sin saber que habían pecado y de repente sabían, oye, yo pequé así de tal manera. Entonces hacían el sacrificio, porque era calmar la ira de Dios. Pero ¿quién iba a calmar la ira de Dios? Sino Él mismo, que se hizo carne y vino como hijo y bebió la copa de la ira de Dios. Y por Él nosotros somos salvos. Él es la ofrenda. Cristo Jesús es la ofrenda para el perdón de nuestros pecados. Dios pide obediencia, hermano. Él no pide ofrendas. Da las ofrendas porque tienes ya un buen corazón y un Espíritu Santo, porque le obedeces a Dios, porque Dios Él te da el alimento y te da en abundancia, y si a ti te da y otro no tiene, dale, pero no porque tengas un pecado. Y si pecas involuntariamente, pídele perdón a Dios y que te ayude a sanar, pero no tratemos, porque yo también alguna vez lo dije, que había cometido algún pecado involuntariamente. Y ya dije, Señor, pequé. Y a lo mejor dije, voy a dar una ayudita a alguien para ver si se me quita mi pecado. Qué error, qué mal estaba yo. En Mateo 9, del 10 al 13 también nos dice: como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y eran los enfermos los que buscaban a Dios.
Y él buscaba la obediencia y que tuvieran amor a todos. Amor a aquellos que están viviendo en la carne, porque ellos no saben a lo mejor que son víctimas de la carne. Hay muchos hermanos católicos que buscan a Dios, pero los tienen prisioneros ahí. Los tienen prisioneros. Entonces aquí dice, por eso si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Purifica tu alma y ya las ofrendas serán buenas. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía camino al juicio. Y aquí es donde nos hablan del purgatorio. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Y ya dicen que es el purgatorio. Pero aquí Dios está hablando, tú si tienes un problema con tu hermano, con tu hermano. Cualquier persona es tu hermano. Tienes un problema y vas a ir camino al juicio con los jueces a atender este problema que tienes. Si tú sabes que eres culpable, le tienes que pedir perdón. ¿Por qué aquí está diciendo Dios? Si tú sabes que eres culpable, arrepiéntete y pídele perdón a tu hermano antes de llegar al juez. Porque cuando lleguen al juez, el juez va a decidir que tú eres el culpable y te van a echar a la cárcel. Y no saldrás de allí hasta que pagues por un buen tiempo. Si tú eres culpable, busca la manera de pedirle perdón, dice el Señor. Que está hablando de la cárcel que hay aquí en la tierra, de la que todos los que hacen algo malo caen a la cárcel. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿Prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias? Esto no es el purgatorio, hermanos. Fíjense lo que dice en Apocalipsis. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3:15. Fíjense lo que dice aquí. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. ¿Estamos de acuerdo? No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, dice Dios. Pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Si Jesús dice, si eres tibio de mi boca, te vomitaré. Te vomitaré si eres tibio. Entonces ustedes hacen a Dios mentiroso, porque dicen que el purgatorio es para los tibios. O sea que si una persona tibia, primero va al purgatorio, y del purgatorio nadie va al infierno, sino que del purgatorio dicen que todos van al cielo. Primero dicen que un tiempo el purgatorio, mientras se purifique el alma, y después de ahí al cielo. Cuando Dios dice que si eres tibio de mi boca te vomitaré. Solo hay fríos y calientes. O eres frío o eres caliente. Pero si eres frío, irás al infierno. Si eres tibio, irás al infierno. Solamente los calientes que buscan a Dios en su corazón y ofrendan por amor y no por querer pagar el pecado, irán al cielo. Bendiciones a todos, hermanos. Espero que esto les sirva de ayuda espiritual.